Ahora mejor. Decía que es el turno de Juan Echeverría, arquitecto del Colegio de Arquitectos Vasco-Navarros, el cual este año se ha venido a colaborar con las jornadas de gerencia de riesgo, aportando ese toque técnico que andábamos buscando, aparte del docente, con la UPV. Aprovechando un poquito anuncios, a los que están por streaming, hay un hashtag para poder preguntar en directo desde Internet. Con este también puedes ir pasando, si quieres, adelante y atrás. Adelante y atrás. Encima para adelante, no hace falta. Si te equivocas, esto tienes luego para señalar. Todo puntero. Para que no hacerlo muy bien. Tienes así, tienes que dar la vuelta y hacer. Es justo al revés, ¿eh? Tienes que dar la vuelta. Esto para pasar. Sí, esto es para. Es así. Tienes que dar la vuelta, tendrías que dar la vuelta y luego suena. Pues te lías un poco. No. Buenas tardes. Ante todo me gustaría felicitar al ponente anterior, como no podía ser de otra manera, porque ha puesto el dedo en la llaga de lo que es toda esta problemática, por lo menos en lo que a la edificación se refiere, ¿no? Lo que ha puesto de manifiesto es que es un mundo cada vez más complejo, en el cual intervienen más personas. Digamos que el proceso regulador ya no solamente está establecido en contextos locales o incluso nacionales, sino que tiene un ámbito prácticamente internacional. Cada vez los derechos de las personas están más protegidos por el sistema regulatorio, el sistema regulador de la edificación. Digamos que tradicionalmente se habían establecido sistemas que protegían fundamentalmente la seguridad de los edificios, la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio, o la habitabilidad, ¿no? El tema de que los edificios puedan tener abastecimiento de agua, puedan tener calidad del aire, pero cada vez, digamos que esos derechos civiles, como por ejemplo la accesibilidad, el hecho de que las personas puedan congregarse en actos multitudinarios, con flujos de evacuación desconocidos hasta hace unas épocas, digamos que hace cada vez más complejo todo este sistema regulador. Bien, lo que voy a intentar hacer en esta media hora es un poco establecer cuál es el contexto actual o cuál es, digamos, la posición o la obligación de los arquitectos, que somos una parte importante dentro de todo este contexto regulador y que estamos un poco también en el ojo del huracán de los riesgos, ¿no? Es inevitable que unas personas que tienen tanta responsabilidad en el mundo del diseño de los edificios o incluso cómo viven las personas, al ser una parte tan importante de todo este proceso, pues sean personas que están directamente vinculadas con lo que es el riesgo en edificación. Bien, lo primero que me gustaría señalar es que lo que es el concepto de riesgo, ¿no? Lo que es el concepto de riesgo, entendido al menos por la norma esta ISO, la 31.000, dice el riesgo es el efecto de la incertidumbre en los objetivos. La incertidumbre es una palabra clave porque normalmente, tradicionalmente hablamos de riesgo como algo fatal que puede producir daños en los edificios o en los entornos o en cualquier actividad, pero realmente esta aproximación más moderna de la incertidumbre en los objetivos, que la incertidumbre no solamente puede ser una cosa fatal o una cosa mala, negativa, sino que puede ser incluso una cosa positiva, pero sigue siendo riesgo. El riesgo puede ser un riesgo positivo. En cualquier caso, estamos hablando de algo que no controlamos excesivamente bien, ¿no? Digamos que el estado de incertidumbre es algo que manifiesta que hay una deficiencia en el conocimiento de lo que se va a hacer o dónde se va a actuar. Bien, casi todo el mundo que está aquí tiene alguna relación con el riesgo. Hay cosas incluso que pueden parecer tan perentorias como algunos análisis que incluso se hacen, como este del profesor Galea, que de repente él ha decidido o ha investigado o ha concluido que cuando uno va en un avión y viaja en las 3 filas siguientes a la puerta de emergencia, pues tiene más posibilidades de salvar la vida que las personas que van en otro sitio del avión. O sea, se está analizando el riesgo desde todos los puntos de vista y a todas las escalas, ¿no?
Posiblemente uno puede decir, hombre, si yo voy en el avión, pues la verdad es que si se cae el avión me da igual ir en la fila 3 después de la salida de emergencia o ir en la 40, pero a lo mejor la pregunta que habría que hacerse no es esa, sino realmente si nosotros sabemos que se va a caer el avión, ¿en qué fila nos pondríamos, en qué fila nos situaríamos, ¿no? Bien, en lo que es el proceso del riesgo, digamos el paquete de riesgo, el conjunto de riesgo se compone más o menos de lo que representan estos dibujos aquí. Por un lado está la percepción del riesgo, la evaluación, la comunicación y la gestión. ¿Qué es lo que pasa con el riesgo? Si nosotros vemos el riesgo solamente desde un punto de vista numérico, como lo ven algunos ingenieros o como los ven algunas compañías de seguros, tenemos un riesgo matemático, ¿no? Algo que todos conocemos, ¿no? Porque cuando hacemos evaluaciones de riesgo de todo tipo, pues lo que hacemos es multiplicar frecuencias por consecuencias y al final acabamos obteniendo un número, y eso es una parte importantísima del análisis de riesgo, pero no es todo, ¿no? De hecho, nosotros podríamos tener dos actividades diferentes. Podríamos tener una actividad con una frecuencia de accidentes de 10 a la menos 6 por año, con unas consecuencias de 10 a la 6 muertes por accidente, o supongamos que otra actividad tiene una frecuencia de accidentes de 10 a la menos 1 con unas consecuencias de 10 a la 1. Quiere decir que el producto de las dos cosas nos da un mismo valor y, sin embargo, los riesgos pues no son iguales. Esto es un poco una folie que saqué el año pasado de una publicación que se hizo, ¿no? Este rockero un poco de los años 70, cuando pasó aquella barbaridad en Noruega, en la isla de Utoya, una persona pues enloquecida que asesinó a un montón de gente en una isla, que algo que todos recuerdan, pues se descolgó con la siguiente frase, que es absolutamente estrafalaria, pero que no deja de reflejar un poco lo que puede ser ese riesgo si nosotros lo único que hacemos en el riesgo es ver ese producto de las consecuencias por la frecuencia, ¿no? Decía, vivimos en un mundo asesino, como hemos podido comprobar en los sucesos de Noruega, con 97 muertos, dice, pero pienso que eso no es nada comparado con lo que ocurre cada día en McDonald's y en Kentucky Fried Chicken. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente el riesgo producido en McDonald's y en Kentucky Fried Chicken a nivel mundial, a nivel de la salud mundial, pues posiblemente incluso en términos económicos, ya saben que el riesgo, incluso el riesgo de muerte, se acaba traduciendo muchas veces en números, ¿no? Pues puede ser algo cuestionable o no, pero es así, y posiblemente pues en términos económicos pueda llegar a ser algo similar, aunque evidentemente todos sabemos que no es lo mismo, ¿no? Ese es uno de los problemas más importantes al analizar los riesgos. Cuando hablamos de lo que es el riesgo aceptable, porque en edificación, como nos ha dicho el presidente de la audiencia, siempre lo que hacemos es establecer un rasero, ¿no? Es decir, vamos a establecer un nivel de riesgo aceptable. Muchas veces establecer ese riesgo aceptable, y él mismo lo ha reconocido, pues es muy difícil, porque ese riesgo tiene un montón de matices. Entonces establecer, suponiendo que todos los riesgos son susceptibles de producirse en los edificios o en los entornos construidos, es muy difícil establecer, por ejemplo, en caso de incendio, cuál es el riesgo aceptable, ¿no? Cuál es ese nivel a partir del cual podemos decir que el edificio es suficientemente seguro o no es suficientemente seguro. Básicamente, en esta definición habría como dos teorías, ¿no? ¿Cómo se establece esa aceptabilidad del riesgo? Por un lado, estaría lo que es lo que la sociedad ha aceptado tradicionalmente, se supone que se ha ido equilibrando más o menos. Sabemos que, no sé, por ejemplo, en Estados Unidos el riesgo de incendio aproximadamente son 3.000 fallecidos al año. En un país de 300 y pico millones de personas, pues acaba siendo una persona por cada 100.000, y eso más o menos parece que es el riesgo que en ese país admiten como un riesgo aceptable, ¿no? Digamos que eso es algo que se ha ido produciendo, que la sociedad ha ido equilibrando y que todo el sistema regulador, el sistema judicial, pues ha ido tanteando hasta que ha parecido que es algo aceptable. La siguiente manera de establecer esta especie de topología o de geografía de riesgos consiste en preguntar a las personas qué es un riesgo aceptable para las personas, y poco a poco así podemos ir estableciendo, a partir de que los riesgos sean voluntarios o involuntarios, o que los riesgos sean conocidos o desconocidos, digamos que podemos ir estableciendo unos riesgos junto a los otros, y así lo que podemos hacer es establecer una especie de geografía o de mapa de riesgo que solo en sí mismo ya es muy interesante, porque lo que nos hace es, una de las ventajas muy grandes de analizar todo a través del riesgo es que puedes comparar unos riesgos con otros, que no deja de ser una manera de abordar el problema, ¿no? Por otro lado, nosotros, las personas en general, no estimamos bien los riesgos. De hecho, muchas veces ante preguntas como esta, ¿no? Pues
cuál es, digamos, el riesgo mayor o cuántos días de mi vida voy a perder en función de que haga determinadas actividades o no, ¿no? Pues que beba café, que, yo qué sé, no estar casado, fumar cigarrillos, el riesgo de incendios, las caídas, que son otro factor muy importante en el riesgo en los edificios. Bien, fíjense que, por ejemplo, en este caso, pues el peor de los riesgos, o digamos que las pérdidas asociadas en mayor medida a toda esa lista de cosas, pues por ejemplo para los hombres es no estar casados, ¿no? Por encima incluso de, por supuesto, de fumar cigarrillos o de, yo qué sé, tener un estatus económico bajo, de las caídas, etcétera. Son cosas que nos tienen que hacer plantearnos un poco cuando intentamos establecer ese nivel de riesgo aceptable, dónde estamos o qué queremos, cómo queremos regular las cosas. Por otro lado hay esto, que es la amplificación social del riesgo. ¿Qué pasa? Todos los riesgos no tienen la misma amplificación social. También lo ha dicho el anterior ponente, ¿no? Ha acabado diciendo pues, que hay que valorar las cosas al final y hay que valorar. Una parte importante de esa valoración viene de cómo se produce esa amplificación social del riesgo. Desde que el riesgo se produce, cómo ese riesgo se va metiendo dentro del entorno en el que vivimos, ¿no? Y cuál es el impacto de esos riesgos, el impacto social de esos riesgos. Por ejemplo, esto que pasó este año, ¿no? Muere un niño de 6 años tras ser atropellado por una carroza de la cabalgata de Reyes en Málaga. Pues esto fue un titular enorme en todos los periódicos. Sin embargo, todos los días, a diario, más o menos, pues tenemos, según la estadística que sacó Mafre de incendios el año pasado o de lo que sea, pues tenemos casi un muerto al día en España, ¿no? Sin embargo, aparece como siendo el mismo daño, siendo un fallecimiento de una persona, aparece casi como una esquina en la portada del periódico, casi como una cosa, como una especie de letanía, ¿no? Algo que parece que corresponde al día de hoy. Pues hoy es en Albacete, al día siguiente es en Badajoz, en fin, es como el goteo, ese goteo inexorable que corresponde, por otro lado, a lo que es el riesgo, porque el riesgo al final no deja de ser algo que inexorablemente pasa, ¿no? Cuando uno establece un riesgo aceptable, pues eso se produce de forma inexorable, igual que en la ruleta, pues si uno juega un número indefinido de días, pues esos números se van repitiendo de esa forma tan inexorable. Bien, vamos a pasar un poco, después de ver esta pequeña introducción, a ver qué es lo que se regula en la edificación y por qué se regula, porque muchas veces los arquitectos y los que formamos parte de todo este entramado de la edificación hacemos las cosas, pero muchas veces no sabemos muy bien ni por qué se regulan las cosas, ni quién las regula, ni qué tenemos que hacer para que se produzcan cambios en la regulación o mejoras en la regulación, ¿no? Entonces, todo esto que les voy a poner aquí está sacado del IRCC. El IRCC es un sistema, digamos, un suprasistema que regula al cual pertenecen muchos países, digamos, de nuestro ámbito, que tienen códigos de edificación prestacionales relativamente parecidos al nuestro, y es un poco un supraorganismo que dice cómo tienen que avanzar esos códigos. Y todas estas cosas que están aquí, por lo menos en esta parte de la presentación, salen de allí, ¿no? De alguna manera, la edificación, que es un proceso complicado, de lo que se quiere hacer cargo es de procurar seguridad y entornos saludables para que las personas puedan vivir y trabajar. Proveen resguardo respecto a los elementos, proveen lugares para que la gente se congregue, comercie, se entretenga o trabaje, albergan infraestructuras, en fin, algo que tenemos bastante asumido. Bien, ¿quién regula? ¿Quiénes son los sistemas reguladores? ¿Por qué se regula? De alguna manera también el anterior ponente lo ha venido a decir, ¿no? El propio sistema judicial, las conclusiones que se van sacando de la jurisprudencia, pues es una fuente permanente de cambio o de reflexión sobre hacia dónde tiene que ir o cómo puede mejorar el sistema regulador. ¿Y qué es lo que se regula? Lo que se regula en la ley y lo que se regula en el sistema regulador es un nivel mínimo de eficacia. Un nivel mínimo de eficacia no quiere decir que cuando se regula la edificación no vaya a haber riesgo de ningún tipo, no se vayan a producir percances ni desgracias de ningún tipo. De hecho, yo no sé muy bien cómo se produjo el incendio del restaurante Mugaritz en 2010, no lo sé, o sea, no he tenido acceso a lo que pasó allí, pero a uno no le deja de llamar la atención que una persona que su negocio depende exclusivamente de la seguridad de su cocina, porque al final lo que tiene es una lista de gente que quiere ir a su restaurante completa para los próximos 3 años, pues de repente en una noche, ¡pum!, desaparezca
totalmente su cocina, ¿no? Pero quizá tiene que ver con esto, con que la gente no tiene demasiado asumido que lo que se regula es un nivel mínimo de eficacia, no se regula el hecho de que la respuesta del edificio sea infalible ante cualquier acontecimiento que pueda ocurrir. Bien, ante esto nos encontramos con esta palabra que es importantísima a partir de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación en 2006, que es los códigos basados en prestaciones. ¿Qué son las prestaciones de los edificios? ¿O cómo podemos estar hablando de diferentes niveles de prestaciones, de niveles mínimos de prestaciones o de niveles diferentes de prestaciones? Performance, que es la palabra inglesa que no tiene traducción exacta en castellano, pero sí que se podría traducir como eficacia, servicio, o en Sudamérica, por ejemplo, hablan más de desempeño del edificio, ¿no? ¿Cuál es el desempeño del edificio? Esto es algo que sí que estamos acostumbrados a ver en otros campos, ¿no? Cuando cogemos el papelito que acompaña a una caja de aspirinas, pues sí sabemos muy bien que ahí está muy bien descrito el desempeño de esa aspirina, y sabemos que están descritas las contraindicaciones, y están descritas las dosis que se deben tomar y las dosis que no se deben sobrepasar, y está bien descrito que para un niño la dosis será de una manera, para un adulto será de otra. Es algo que tenemos bastante bien asumido, incluso también lo tenemos bien asumido pues cuando compramos un automóvil, hablamos de la eficacia, del ahorro energético del automóvil o de la seguridad, de muchos aspectos que en edificación hasta hace muy poco tiempo no hemos estado acostumbrados a manejar, ¿no? De hecho, uno de los dramas mayores de la burbuja inmobiliaria ha sido que la gente ha comprado muchos edificios sin saber siquiera cuál es el desempeño de esos edificios o cuáles son las prestaciones de esos edificios. Bien, fíjense que por otro lado, todas las exigencias básicas de la normativa siempre tienen la palabra riesgo, ¿no? Por ejemplo, dicen, el objetivo del requisito de seguridad estructural consiste en asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado, no deja de ser una definición de riesgo, ¿no? Un comportamiento estructural adecuado quiere decir un comportamiento estructural aceptable de acuerdo a cómo se ha regulado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido. Cuando hablamos de una cosa que está muy de moda ahora, que es cómo se va a enfrentar el mundo a todos los problemas derivados de la falta de recursos o de la sostenibilidad del entorno que tenemos a nuestro alrededor, estamos hablando de riesgo también, porque lo que estamos diciendo es existe un riesgo, existe una incertidumbre asociada a lo que puede pasar en nuestro entorno, y como sabemos que, por ejemplo, las emisiones de los edificios vienen a ser un 40% de las emisiones totales de CO2, pues es algo que habrá que abordar, ¿no? De alguna manera habrá que abordarlo desde el punto de vista del riesgo. Por supuesto, en incendio hablamos ya directamente de riesgo, aunque en el otro lado también hemos dicho que indirectamente hablamos de riesgo. Aquí es el riesgo de que los usuarios sufran daños derivados de un incendio de origen accidental. Cuando hablamos de habitabilidad, por supuesto, también hablamos de riesgo aceptable, de que los usuarios en condiciones normales de utilización pues padezcan molestias o enfermedades. ¿De dónde viene esta historia del diseño prestacional o por qué nos hemos embarcado en un sistema regulador que está basado en prestaciones? En los años 90 aproximadamente, en los países nórdicos y en algunos otros países del mundo, pero empezaron haciéndolo así en los países nórdicos, se establecieron que lo que había que regular es qué queremos hacer en los edificios, pero no cómo queremos hacer, ¿no? Entonces lo que se establece es un sistema regulador que no obliga a hacer las cosas de una manera concreta, pero sí dice qué es lo que hay que hacer, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos de tipo funcional, y a partir de ahí tenemos un sistema regulador más abierto. ¿Para qué? Para poder tener la libertad de diseñar los edificios que vienen en el futuro, que sabemos que no tienen que ser, y no van a ser, de hecho, los edificios que se construyen ahora, los edificios punteros o singulares que se construyen ahora, no tienen nada que ver ni siquiera con la propia formulación del Código Técnico, que es una reglamentación hecha claramente pues, para edificios posiblemente de 1980, 1990. De alguna manera el sistema regulador siempre va un poquito por detrás, ¿no? Y para evitar eso, para evitar que el sistema vaya por detrás, lo que se ha hecho es abrir estas posibilidades de códigos basados en prestaciones. Bien, dentro de ese sistema de los códigos prestacionales hay dos elementos muy claros, que son los requerimientos cualitativos, los requisitos de tipo cualitativo, que están escritos básicamente como un requerimiento puramente funcional,
pero tienen que ir acompañados de una exigencia también cuantitativa, porque una cosa es decir que los edificios sean suficientemente seguros, seguros a fuego, suficientemente seguros estructuralmente, suficientemente seguros en lo que a la calidad del aire se refiere, pero tenemos siempre que tener una cuantificación asociada a esos requerimientos. Bien, por ejemplo, pues en el código técnico, digamos que cuando se refiere a cómo se dimensionan las salidas de agua de los edificios, pues hay un requerimiento cualitativo que es puramente una frase puramente funcional, y luego ya hay una exigencia cuantitativa, ¿no?, que nos dice: cuando pongas tal número de aparatos tendrás que considerar estas unidades, cuando consideres una pluviometría, que tendrás que considerar, en función de la zona de España en la que estés trabajando, una cantidad de agua que corresponde a lo que el legislador ha querido establecer. Métodos de verificación, que son muy importantes, son cálculos, simulaciones, métodos de testado que permiten una forma de cumplimiento con la regulación de la edificación. Pueden ser métodos de cálculo, testados en laboratorio, testados in situ, lo que sea. Ante las soluciones alternativas que el sistema regulador nuevo nos abre, tenemos que ver cómo podemos establecer soluciones alternativas, ¿no? Ya empezaré diciendo que el código prescriptivo no da respuesta a muchos de los requisitos actuales que se demandan, que socialmente se demandan, ¿no? Por ejemplo, por avanzar un poco, diré que en mi opinión, por ejemplo, el documento de incendios pues no controla, por ejemplo, muy bien lo que pasa en un edificio donde hay muchísimo flujo de personas en una salida, algo parecido a lo que pasó en el Madrid Arena, ¿no? Porque lo que establece es unas anchuras de pasillos, unas anchuras de puertas, pero no acaba de ver exactamente muy bien cómo se mueven los flujos de personas en el interior de los edificios. Bien, ante estas soluciones alternativas, soluciones basadas en prestaciones, lo que nos dice el regulador es que el proyectista o la persona que está involucrada en el diseño, no solamente el proyectista, sino el propio promotor, tienen que probar la evidencia de que esas soluciones alternativas son válidas. Para ello hay un montón de formas de hacerlo, ¿no? En este caso están aquí listadas en lo que es el sistema regulador en Nueva Zelanda, métodos de cálculo testado, comparaciones con soluciones aceptables, comparaciones con productos, en fin, un listado de cosas que tampoco merece la pena pararse aquí a definir. ¿Cuáles serán las ventajas de los códigos basados en prestaciones? Las ventajas de los códigos basados en prestaciones serán que, como lo que se está haciendo es intentar buscar el riesgo concreto que afecta a ese edificio, se supone que a medio plazo, a corto plazo, los ahorros, por ejemplo, económicos totales de los edificios pueden ser de un 15% y a largo plazo pueden ser de un 25%, porque en vez de, digamos, ir sumando soluciones diferentes, que son las que ofrecen los códigos prescriptivos, lo que vamos a hacer es analizar concretamente los riesgos de los edificios e ir a atacarlos en su base. Bien, a partir de ahí, cuando evolucionaron estos códigos, ya introdujeron en esa pirámide nórdica, que era excesivamente sencilla y que se vio que tenía muchas lagunas, se introdujeron estos pasos de aquí, que no dejan de ser análisis de riesgos del sistema en las fases intermedias, ¿no? Por ejemplo, se dijo pues, que tiene que haber grupos de riesgo, que tiene que haber niveles de riesgo y que tiene que haber criterios de aceptación de ese riesgo. Es una manera de cuantificar el sistema. Bien, traigo esto aquí porque yo, por ejemplo, doy clases en la universidad también y desde hace unos años, digamos que trato de atajar toda la problemática de las asignaturas que yo enseño así, ¿no? La regulación de la edificación es una forma de gestionar el riesgo. Cada cosa, cada decisión que se toma en edificación está asociada a un riesgo. Entonces, digamos que yo prefiero enseñar a mis alumnos lo que es un riesgo asociado a una pluviometría importante o mayor o menor, o cómo es esa pluviometría en 5 minutos, en 10 minutos, en 1 hora. Eso les da un criterio mejor que el simple hecho de que ellos calculen un tubo, porque el hecho de calcular un tubo para una persona, además, sobre todo para los jóvenes que hay ahora, pues no es ningún problema, ¿no?, con los programas informáticos de los que disponen, pero sí el hecho de hacer que tengan esa conciencia de riesgo en cada decisión que se toma en el proceso de diseño de los edificios, pues parece que es una cosa que puede ser interesante. Bien, traigo esto aquí también para explicar lo que es, o para intentar explicar lo que es el riesgo aceptable del que hemos hablado antes. Estas son las estadísticas de muertes por incendio en Estados Unidos en el año 2009, que son accesibles en las estadísticas que hace la NFPA,
Y fíjense qué curioso, ¿no? Por ejemplo, en el año 2009, el problema, les he comentado antes, viene a ser de 3.000 personas al año en incendios. De esas 3.000 personas, prácticamente todo el problema son 2.600 que son edificios de tipo residencial, y de esos 2.600, 2.100 son viviendas unifamiliares. O sea, quiere decir que prácticamente todo el problema de incendios en Estados Unidos es la edificación residencial uni o bifamiliar. ¿Por qué ese riesgo aceptable se acepta así? Porque al ser las personas propietarias de sus propios inmuebles, ellos deciden un poco lo que pueden hacer allí, y es más tolerable para ellos tener un incendio en su propia casa, incluso llegar a perder la vida, que morir en un edificio en altura, ¿no? Algo que es realmente difícil que pase con la cantidad de exigencias que tiene la normativa para que eso no pueda suceder. Por eso aquí es tan importante la caracterización del riesgo. Decimos que estamos acostumbrados a evaluar el riesgo, pero aparte de evaluar el riesgo, que nos va a dar digamos, esa relación numérica del riesgo, que es una cosa necesaria para hacer los cálculos de todo el mundo, ¿no? Desde las compañías de seguros para ver las primas que tienen que cobrar, a los usuarios de los edificios para saber qué tipo de riesgo tienen. Es importante caracterizar el riesgo. La caracterización del riesgo supone un paso por encima del puro análisis de riesgo, y es un factor fundamental, porque, por lo que decimos antes, no es lo mismo un riesgo asociado a la comida de McDonald's que un riesgo asociado a un asesinato de 100 personas. Bien, cuando hablamos de edificación, por lo tanto, y hablamos, pues no sé, de cómo afectan las lluvias a los edificios, o cómo afecta, cómo es la seguridad contra incendios en los edificios, de alguna manera nos enfrentamos a un sistema en el cual estamos involucrando, igual que se involucra en un accidente de coche, por un lado, lo que es el vehículo y el ocupante, o los daños que pueda establecer, se puedan producir a otras personas. En edificaciones igual, siempre tenemos por un lado el edificio y los daños que se puedan ocasionar en el edificio, pero tenemos además el ocupante, que es algo inherente al propio uso del edificio, ¿no? No podemos decir que los incendios que se producen en los edificios afectan solo a los edificios o solo a los ocupantes. Es algo que afecta a un conjunto ocupante-edificio. Bien, el artículo que regula todo este proceso en el Código Técnico de la Edificación es este artículo 5, en el cual se nos dice que para cumplir lo que el legislador nos está pidiendo, tenemos dos opciones. La primera opción sería adoptar las soluciones basadas en los documentos básicos, que es lo que todo el mundo, o casi todo el mundo, intenta hacer, porque es lo más sencillo de hacer. Eso supone aplicar una receta, ¿no? Igual que una receta de cocina, lo que hace el proyectista en ese caso es, si el código de fuego, el SI, le dice que para calcular una puerta se debe ocupar con Pentre 200, pues pum, uno calcula la anchura de la puerta y ya está cumpliendo lo que se le está pidiendo. La otra solución, la solución alternativa, la solución basada en prestaciones, el regulador nos dice que es aquella que se aparta total o parcialmente. Total o parcialmente, esto es importante, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es algo que no tiene que ver, ¿no? Un edificio puede cumplir el código prescriptivo en un 90% y solamente en un 10% puede cumplirlo por una vía prestacional. Por lo tanto, tenemos esta doble vía de cumplimiento, ¿no? que por un lado sería el cumplimiento de los documentos básicos, insisto que es la vía más usual por parte de los proyectistas, y por otro lado está la vía del diseño prestacional. Si tuviéramos que comparar gráficamente cuál es la diferencia entre una regulación prescriptiva y una regulación prestacional, podríamos hablar, por ejemplo, de esto, ¿no? Si decimos que el coche de la izquierda está regulado por una regulación prescriptiva, podríamos decir que se le exige que el grosor de la chapa sea X, ¿no? Y sin embargo, el código prestacional lo que ve más es en esa unión usuario-edificio, qué podría suponer un choque, o vamos a ver a qué choque tenemos que someter a nuestro edificio para ver qué resultado obtenemos. Y con eso podemos ver si ante ese evento, ante ese acontecimiento, el coche es suficientemente seguro. Bien, ya sabemos que hay determinadas cosas, pues ningún coche de Fórmula 1 puede estar hecho por un sistema prescriptivo, porque es absurdo que le digamos a Fernando Alonso que su coche tiene que tener una carrocería igual en todos los sitios del coche, y por supuesto en los edificios que se hacen hoy en día y que se van a hacer cada vez en mayor medida, que ya son edificios pues que
que no tienen fachada, o sea, que no tienen ni siquiera los componentes tradicionales de edificación, ¿no? Pues son muy difíciles de regular con códigos prescriptivos. Bien, en España la estructura legal, entonces estaría esa comparativa con la pirámide nórdica que hemos visto antes, sería esta, la LOE de 1999, regula las metas de la edificación. La parte primera del código tiene los objetivos y las exigencias básicas, y luego los documentos básicos tienen la cuantificación, los métodos de verificación y las soluciones aceptables, teniendo en cuenta que tanto la cuantificación como los métodos de verificación tienen bastantes lagunas, ¿no? O están desarrolladas en menor medida. Bien, ¿cuál es el futuro? Digamos que estos organismos reguladores supranacionales lo que han descubierto dentro de los fallos de los códigos prestacionales es que lo que hay que hacer es hacer unos códigos en los cuales el análisis del riesgo de todo el proceso edificatorio sea fundamental, ¿no? Esto es lo que se llaman códigos basados en prestaciones, pero informados por riesgo. De alguna manera lo que estamos diciendo es que toda la información que tengamos ya de tipo cualitativo o cuantitativo servirá como un dato a tener en cuenta en el proceso de decisión, igual que se hace, por ejemplo, cuando se regula cómo es el sistema de las centrales nucleares en Estados Unidos, ¿no? Es un sistema, digamos, prestacional basado o informado por riesgo. Una cosa importante es esta diferencia entre modelos determinísticos y probabilísticos, ¿no? Un modelo determinístico, de alguna manera, es un modelo matemático. Lo importante de un modelo determinístico es que ante una misma entrada tiene una misma salida, es un proceso informático, ¿no? O, ¿cómo se calculan las estructuras? Pues lo que todo el mundo sabe, que las estructuras, si se meten en los datos en el programa, con los mismos datos de entrada, la solución tendrá que ser igual. No se contempla el azar ni la incertidumbre. Sin embargo, hay otros modelos que son importantes también en edificación y a los cuales a veces no se da tanta importancia, que son los modelos probabilísticos, algo que sí utilizamos, por ejemplo, cuando analizamos cómo es la pluviometría y decimos que la probabilidad de que llueva esta cantidad de agua puede venir bien definida o bien caracterizada por la pluviometría en los últimos 50 años o lo que el legislador considere, pero no se acaba de utilizar, no se acaba de explotar al 100%, ¿no? Por ejemplo, en lo que a seguridad contra incendios se refiere, pues no excesivamente. Perdón, sí. Voy a intentar poner un ejemplo de lo que son las bases del diseño prestacional en lo que se refiere a la protección contra incendios, con el mismo esquema que habíamos antes. Teníamos las exigencias básicas que recoge el código técnico. Bien, lo que hacemos es algo parecido a lo que veíamos en el coche, ¿no? Lo que hacemos es someter al edificio a un fuego de diseño, a una caracterización concreta, en función de lo que pensemos que se puede quemar en el edificio, y sabemos cómo va a reaccionar, sabemos cuál va a ser el crecimiento del fuego y cómo va a ser la curva de ese crecimiento. A partir de ahí tenemos que caracterizar bien los edificios, sabiendo que no todos los edificios se deben caracterizar igual. Tenemos que caracterizar muy bien los ocupantes, porque es un proceso que en el código prescriptivo está implícitamente contemplado, pero no es muy exhaustiva la caracterización de los ocupantes. Y a partir de ahí lo que podemos hacer es un análisis, por ejemplo, de relación entre el tiempo disponible para la evacuación y el tiempo requerido. Bien, para ello se utilizan modelos informáticos, que muchos de ustedes habrán visto, modelos de evacuación, o modelos de todo tipo, modelos de dinámica de fluidos, etcétera, y a partir de ahí se puede llegar a soluciones aceptables que sean alternativas, que no sean exactamente las marcadas por los documentos prescriptivos, pero que, insisto, son soluciones más adecuadas a determinados tipos de edificios que no son fácilmente regulables con el sistema prescriptivo. Bien, la conclusión un poco es que la disciplina de la arquitectura, la disciplina de edificación, por lo menos en lo que a los arquitectos se refiere, a partir de ahora debe estar un poco entre la necesidad y el riesgo, ¿no? Por lo que hemos visto aquí, la necesidad de albergar las actividades humanas, de todo lo que hemos visto al principio de la presentación, pero que todo lo que es el riesgo asociado a la edificación debe ser contemplado como un factor indisociable del propio proceso, y debe ser tenido muy en cuenta a la hora de tomar todas las decisiones que se deben tomar en el ámbito del diseño de los edificios. Muy bien, muchas gracias.